para comenzar esta comparecencia sobre la situación generada en nuestro territorio por el COVID-19 y las actuaciones que está llevando a cabo la Diputación Foral de Álava, quiero comenzar reiterando nuevamente nuestro agradecimiento a todas las personas que están trabajando para intentar mantener los servicios públicos y contener esta pandemia, especialmente al personal sanitario, pero también y de forma específica al personal sociosanitario que trabaja con nuestras personas mayores, discapacitadas, en riesgo de exclusión, qué tan importante es para mantener la calidad de vida de esas personas en estas condiciones tan difíciles. Un reconocimiento especialmente para todas ellas. La prioridad es la prevención y la contención del virus, fundamentalmente entre los colectivos más vulnerables. En este sentido, y debido a que la situación cambia cada día, también cada día se adoptan decisiones desde la Diputación Foral de Álava, fundamentalmente para extremar las medidas de protección y las medidas de seguridad de la red foral de residencias de personas mayores y de personas con discapacidad, con dos objetivos. En primer lugar, tratar de minimizar y evitar el contagio a las personas residentes y, en segundo lugar, minimizar el riesgo de propagación del virus entre las personas que se encuentran en estos centros. En este sentido, y ante la sospecha de presencia del coronavirus en cualquier centro del Instituto Foral de Bienestar Social, para personas mayores, se está realizando un aislamiento por cohortes, por bloques, según indican los protocolos sanitarios. Se aíslan los casos, las sospechas y a quienes no presentan síntomas por módulos, por plantas y por sectores. Y también se intenta establecer grupos estables de personal por cada uno de estos bloques. Además, de forma adicional y para facilitar esa labor de aislamiento, se están habilitando los centros de día de las residencias de Vitoria-Gasteiz, Ajuria, Lacua, Zadorra y Txagorritxu, y también las de Laudio y Agurain, para que, en la medida en la que pudiera ser necesario, puedan ser atendidas las personas de las residencias forales que han dado positivo en los análisis o están bajo vigilancia por sospecha de contagio. El primero de estos centros de día habilitado es el de Zadorra, que ya está funcionando y se irán poniendo en marcha más en función de las necesidades que vayan surgiendo. En el ámbito de la discapacidad intelectual se han habilitado 3 centros de día, Landaverde, Eari y Kimu, en Ollón, en el que se ha trasladado a las personas que residen en viviendas con apoyo gestionadas por una entidad del tercer sector, en la que se han registrado positivos, pero que no presentan síntomas. Estas personas a las que se han trasladado no presentan síntomas. Así se descarga la presión en estas viviendas y se minimiza el riesgo de contagios. Respecto a los datos actualizados de la incidencia del coronavirus en la red foral residencial, decir que se han registrado 2 casos positivos más en la residencia Zadorra, que ahora mismo suma un total de 5 positivos. Por lo tanto, hay un total de 21 personas de la red residencial foral que están contagiadas, 5 de ellas hospitalizadas y las restantes 16 siguen siendo atendidas en sus centros residenciales. Respecto a los medios que estamos desarrollando para tratar de contener la propagación del coronavirus, quiero destacar la labor de los bomberos forales de Álava, que durante los últimos días están procediendo ya a la desinfección de los accesos y zonas exteriores de las residencias forales. Esto es lo que han hecho durante estos últimos días. También están procediendo ya, lo empezaron a hacer ayer y lo seguirán haciendo, a la desinfección de todas las zonas comunes de las residencias del Instituto Foral de Bienestar Social. Además, hoy mismo comenzarán las labores de desinfección de las residencias privadas, tanto de los exteriores como de las zonas comunes, también de residencias privadas. Se ha realizado ya la desinfección de exteriores de los centros de Samaniego, Zadorra, Ajurria, Txagorritxu y Lacua en Vitoria. Hoy se completará la labor de las residencias Etxebidea en Armentia, San Roque en Laudio, San Antón de Armuro en Amurrio, Sayurtegui de Agurain y Nuestra Señora de las Viñas en Ollón. Asimismo, como he dicho, se ha comenzado la labor de desinfección de las zonas comunes de las residencias del Instituto Foral de Bienestar Social y también se van a realizar las de las residencias privadas. Esta desinfección se hace en exteriores mediante fumigación de zonas de acceso a las residencias, escaleras, rampas, puertas y ventanas, así como en barandillas, mobiliario urbano. Y de las zonas comunes mediante fumigación de zonas de estar, entradas, pasillos, etc. El personal de los bomberos forales de Álava actúa con total seguridad, dotándose de traje, botas, guantes, gafas, mascarilla
etcétera, etcétera. Como les recuerdo también, hemos puesto en marcha el programa Etxean Zurekin para que ninguna persona con dependencia en Álava se quede aislada en su casa y tenga garantizadas la ayuda a domicilio o el reparto de comidas ya preparadas. Estas labores de reparto de comida y ayuda a domicilio se están realizando con normalidad a estas personas que han solicitado que se les aplique el programa Etxean Zurekin. La situación es cambiante, como les he dicho, y dependiendo de los cambios que se vayan produciendo, pues podemos poner en marcha nuevas medidas que consideremos necesarias. Estamos afrontando una crisis muy grave. La prioridad, desde luego, es la vida y la salud de las personas, y los esfuerzos de la Diputación Foral de Álava y de todo su personal se dedican fundamentalmente a esto, a garantizar la vida y la salud de las personas, especialmente en el ámbito sociosanitario, que afecta a personas muy necesitadas de protección. Pero también estamos preocupados por la situación económica del territorio y por la situación económica de muchas personas que en este momento no pueden desarrollar su actividad, de autónomos que tienen cerrados sus negocios, de pequeñas y medianas empresas que también tienen cerrada su actividad o que han visto reducida de forma muy considerable esa actividad, de empresas que también están pasando por muchas dificultades. Y nos preocupamos de la salud y la vida de las personas, pero también tenemos que preocuparnos de la situación de todas estas personas, de todas estas empresas, de todas estas pymes que ven que su futuro está en riesgo. Por ello, ayer reunimos a los principales agentes económicos del territorio, Cámara de Comercio, SEA, Empresarios Alaveses, AENCOMER, Elkargi, UAGA, para analizar juntos la situación y para crear también una comisión de seguimiento que continuará trabajando día a día en la evolución de esta situación y en medidas que puedan paliarla y ayudar a la recuperación económica. ¿Qué es lo que nos trasladaron todos estos agentes económicos ayer? Primero, una valoración positiva de las medidas de urgencia, de las medidas fiscales que ha adoptado ya la Diputación Foral de Álava. En segundo lugar, cuáles son sus prioridades. Necesidad de liquidez, necesidad de financiación, demanda de que los ERTES sean considerados como ERTES por fuerza mayor, ayudas y orientación para llevar a cabo el proceso de digitalización de los negocios para conseguir que la actividad que no se puede desarrollar presencialmente, en la medida de lo posible, se pueda realizar de forma digital, online. Esas son las demandas, algunas de las cuales atendemos y otras trasladamos a las instituciones competentes para la adopción de sus medidas. Otra cuestión que nos preocupa también que en la actual situación de aislamiento en el domicilio y de convivencia haya casos en que esa convivencia de mujeres con sus presuntos agresores provoquen que se agrave situaciones de violencia o en el que las víctimas tengan más difícil denunciar. El estado de alarma puede ser también una situación de alarma especial para todas esas mujeres. Por ello, en estos días, los recursos de acogida para proteger y atender a las mujeres en situación de violencia machista van a permanecer abiertos. Y además, hago un llamamiento para que cuando se detecten estas situaciones, este tipo de situaciones en el vecindario, se llame al teléfono 900-840-111, que es un teléfono de atención 24 horas al día. Repito, para que el estado de alerta no agrave la situación de estas mujeres y, si ocurre así, se les pueda dar una solución urgente, una solución rápida. En otro orden de cosas, la semana pasada, en esta misma comparecencia, indiqué que no se había tomado ninguna decisión respecto a la celebración de las fiestas de San Prudencio, pero que en estas circunstancias se hacía muy difícil esa celebración. Ayer mantuve una reunión con la diputada de Cultura y Deporte, con Ana del Val, en la que finalmente decidimos suspender los actos que se encontraban previstos para las fiestas patronales de San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz. Por lo tanto, no se seguirá adelante con la organización de los actos previstos por parte de la Diputación Foral de Álava. Sintiéndolo mucho, este año nos vemos en la obligación de suspender las fiestas de San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz. Estoy convencido de que cada alavés, cada alavesa la celebrará a su forma, a su modo, según pueda. Pero los actos oficiales, los actos organizados por la Diputación Foral de Álava, se suspenden.
Les quiero trasladar también la actualización de los datos en relación con el transporte foral. La demanda de las líneas forales de transporte de viajeros por carretera ha experimentado un descenso medio del 95% durante la primera semana de la aplicación del Real Decreto por el que se declaraba el estado de alarma. Solo 288 personas utilizaron el pasado viernes 20 de marzo los servicios regulares de las 20 líneas de Álava Bus. Por darles un dato de referencia, el pasado viernes 20 de marzo, estos servicios regulares de las 20 líneas de Álava Bus, el penúltimo viernes de febrero, que es con el que hacemos la comparación, el penúltimo viernes del mes de febrero, estos servicios regulares de las 20 líneas de Álava Bus fueron utilizadas por 6.100 viajeros y viajeras, frente a los 288 del pasado 20 de marzo. 6.100 del penúltimo viernes de febrero frente a 288 del pasado viernes 20 de marzo. Por lo tanto, una reducción del uso del transporte foral de viajeros del 95% desde la declaración del estado de alarma. Desde el Departamento de Infraestructuras Viarias y Movilidad se está analizando, junto con las empresas concesionarias, una reducción adicional de esta oferta en aplicación de la nueva orden del Ministerio de Transportes que establece una disminución del servicio de acuerdo con la evolución de la situación, teniendo en cuenta, eso sí, siempre la necesidad de facilitar el acceso a los puestos de trabajo y servicios básicos de los ciudadanos en sus territorios sin que se produzcan, en ningún caso, aglomeraciones. Cualquier cambio en los horarios de los servicios será comunicado a través de los medios de comunicación y a través también de la página web de la Diputación Foral de Álava. Estas son las novedades, estas son las decisiones, estas son las cuestiones y las informaciones que quiero trasladarles en relación con esta crisis, esta pandemia que estamos sufriendo también en nuestro territorio. Y quiero acabar reiterando el agradecimiento al personal sanitario y especialmente, porque no siempre es igual de reconocido, al personal sociosanitario, aquel que atiende a nuestras personas mayores en nuestras residencias o otros recursos, aquel que atiende a las personas con discapacidad o a las personas en riesgo de exclusión. Reiterar ese agradecimiento especial. Como muestra de ese agradecimiento, al anochecer, la Casa Palacio de la Diputación Foral de Álava se iluminará de azul. Y ahora paso a responder a las preguntas que se nos hayan hecho llegar a través de los medios establecidos. Egunon, Izaskun Prado, de Radio Gorbea, pregunta si se cumplen los protocolos en cuanto a las residencias, si se están intensificando las limpiezas, ya que hay muchas familias que les llaman preocupadas. Bueno, en primer lugar, entiendo perfectamente la preocupación de las familias, perfectamente. Están aislados de sus personas mayores que además perciben que se encuentran en una situación de riesgo. Por lo tanto, es perfectamente comprensible, normal, lógico, que los familiares estén preocupados y estén viviendo desde la angustia, en ocasiones, esta situación. Y quiero destacar aquí el trabajo intenso que están haciendo los trabajadores y trabajadoras de las residencias forales, ese esfuerzo que están haciendo y que yo creo que hay que valorar. Se está reforzando la limpieza. Como he dicho, durante el fin de semana se han comenzado las labores de desinfección de los centros residenciales del Instituto Foral de Bienestar Social en su parte exterior. Luego se ha ampliado a la desinfección en el interior de estos centros, de las zonas comunes y zonas de paso, y hoy incorporamos una medida más, que es también la desinfección de las residencias privadas del territorio. Jordi Llorens, de la agencia EFE, pregunta ¿cómo está la situación en las residencias forales, el número de positivos, si ha habido algún fallecimiento más, si los positivos van a seguir aislados en su propio centro y si esto no supone un riesgo para el resto de residentes y el personal sanitario respecto a los positivos de las residencias, si se les va a confinar al final a algún centro de día? Bueno, respecto a la información del número de positivos y fallecimientos, la Diputación Foral de Álava está actualizando continuamente estos datos y trasladándoselo a la opinión pública a través de los medios de comunicación. Hoy mismo ya he hecho referencia a cuál era esa situación en nuestro territorio. Ya he contestado, por tanto, esta cuestión. También tengo que decir que estamos aislando y diferenciando a los internos en función de su situación, por bloques separados, incluso intentando que el personal
de un bloque trabaje en un bloque y no pase al otro bloque como medida de seguridad, y además estamos habilitando los centros de día que se encuentran cerrados, como ustedes saben, desde hace días, como centros de aislamiento para las personas que den positivo o que presenten síntomas. Creemos que esta medida es una medida de aislamiento eficaz y que tenemos suficientes plazas además en esos centros de día, tanto en Vitoria-Gasteiz como en otras localidades del territorio, para proceder a ese aislamiento. De hecho, como les he trasladado, ya hay una residencia concreta, que es la de Zadorra, en la que ya se está produciendo ese aislamiento dentro de lo que era el centro de día. También pregunta por cómo se asegura el confinamiento en los pueblos de Álava. Bueno, yo creo que la ciudadanía alavesa en su inmensa mayoría, está respondiendo ejemplarmente a esta situación excepcional y está confinada en sus domicilios, saliendo de ellos solamente para aquellas cuestiones en las que está permitido salir de casa, ¿no? Tanto en Vitoria-Gasteiz como en el territorio. Y en el territorio la Ertzaintza está haciendo labor de patrulla, de vigilancia, para garantizar ese confinamiento como hace en Vitoria-Gasteiz. También pregunta por cómo se trabaja o si se ha implementado alguna medida con los ganaderos y agricultores de cara a garantizar el abastecimiento de la población. Bueno, precisamente ayer en esa reunión con los agentes económicos que celebramos estaba UAGA en representación del primer sector, que trasladó la importancia de mantener la producción y de mantener también los canales de distribución. La producción se está manteniendo con normalidad, nuestros agricultores, nuestros ganaderos siguen trabajando en el campo, siguen produciendo los alimentos para que lleguen a nuestros establecimientos, a nuestras tiendas, a nuestros supermercados, pero sí es muy importante, más que garantizar la producción, que se está haciendo, garantizar la distribución, y en eso nos insistía ayer UAGA. Creo que desde el Gobierno están tomando las medidas necesarias para garantizar esa distribución, y por eso también yo hacía referencia la semana pasada a la importancia del sector del transporte y de quienes trabajan en el sector del transporte, porque son las personas que hacen llegar esos productos que necesitamos cada día a nuestras casas. De la agencia EFE y de Radio Gorbea, los periodistas antes citados preguntan por las medidas para paliar la negativa repercusión en el empleo y la economía alavesa, también por las ayudas que ya tienen a su disposición las pymes y los autónomos, y también si habrá medidas adicionales aquí en Álava a las tomadas por el Gobierno central. Bueno, hay tres niveles de medidas. En primer lugar, tenemos las medidas adoptadas por el Gobierno español, que ya fueron anunciadas hace unos días. En segundo lugar, las medidas adoptadas por el Gobierno vasco, en parte ya anunciadas y que también durante estos días se irán concretando. Y por último, las ayudas o las medidas de la propia Diputación Foral de Álava. Lo primero que tengo que decir es que hay plena coordinación entre los niveles institucionales y que estamos dando traslado de las demandas que nos llegan a las instituciones competentes, en este caso fundamentalmente al Gobierno vasco, a partir de la mesa convocada el día 9 de marzo por Arantxa Tapia. Por lo tanto, plena coordinación interinstitucional. En segundo lugar, que por parte de la Diputación Foral de Álava se han adoptado ya medidas de urgencia, medidas fiscales, ya aprobadas por las Juntas Generales con gran celeridad, que responden a la primera necesidad, que es la que se provoca en aquellos autónomos y aquellas pequeñas y medianas empresas que de repente ven cómo siguen teniendo gastos y no tienen ingresos. Son medidas para aumentar la liquidez, son medidas que, por un lado, permiten el fraccionamiento y el aplazamiento de pagos, retrasan las obligaciones fiscales, incluso desaparece la obligatoriedad de efectuar el pago fraccionado, los dos pagos fraccionados de este año, medidas por lo tanto que son de impacto, son medidas para parar el primer impacto de esta crisis sanitaria global y medidas que tratan de dar mayor liquidez y mayor capacidad para responder en este primer momento. Habrá por parte de las instituciones medidas de más largo recorrido, medidas que cuesta más poner en marcha y medidas que miran más al futuro. Lo que ayer nos demandaron los agentes económicos es lo que ya se está haciendo. Estas primeras medidas, más liquidez y posibilidad también de acceder en buenas condiciones a créditos. Eso es fundamentalmente lo que se está haciendo. Por lo tanto, creo que se está dando respuesta a una situación que es muy complicada para muchos autónomos, para muchas pequeñas y medianas empresas y para muchas empresas que emplean a muchos trabajadores.
Estíbaliz Mendía, de Radio Vitoria, comenta que hay voces, sindicatos, EH Bildu, que piden a la Diputación que asuma la gestión de las residencias privadas. ¿Qué puede decir sobre esto? Y además comenta que el pasado domingo el presidente del Gobierno español ordenó que la gestión de las residencias privadas sea asumida por las comunidades autónomas. ¿Asumirá la gestión la institución foral? Bueno, en primer lugar, quiero decir que desde el Servicio de Inspección del Departamento de Servicios Sociales de la Diputación Foral de Álava hay una continua labor de control de las residencias privadas. Continua labor de control de las residencias privadas. Además, como he dicho, algunas cuestiones se están haciendo ya en el ámbito de las residencias privadas y hoy mismo comenzamos las labores de desinfección de esas residencias privadas, de las públicas, pero también de las privadas. Esta mañana, precisamente, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la orden por la que se establecen medidas complementarias de carácter organizativo, así como de suministro de información en el ámbito de los centros de servicios sociales de carácter residencial en relación con la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Este es el nombre de la orden que se ha publicado esta mañana en el Boletín Oficial del Estado, esta misma mañana. Esta es la medida que anunció el presidente del Gobierno español. Se está estudiando desde primera hora de la mañana el contenido de esa orden para aplicarla de forma inmediata por parte de la Diputación Foral de Álava. También pregunta por las fiestas de San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz, si hay alguna decisión tomada. Pues ya lo he adelantado, los actos organizados por la Diputación Foral de Álava en relación a las fiestas de San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz se suspenden y yo lo que estoy seguro es de que cada vez celebraremos de alguna manera esa festividad, pero los festejos organizados por la Diputación han quedado suspendidos. Ander Carazo, del Correo, y también Jon Larreategui, de gasteizberri.com, preguntan sobre la situación de las residencias, en este caso, por si nos puede dar datos actualizados de cuántos casos se han registrado en las residencias de mayores de Álava, además de San Martín, Samaniego y Ajuria, en qué otros centros se han detectado positivos, cuántos usuarios de las residencias han tenido que ser hospitalizados y cuántos permanecen hospitalizados. Bueno, como he dicho hace un momento, la Diputación Foral de Álava actualiza cada día la información relativa al número de personas de las residencias afectadas por el COVID-19. Cada día transmitimos a los medios de comunicación la información actualizada y hoy he actualizado la información en esta misma comparecencia y ya he dado ese dato. Y Ander Carazo, del Correo, también pregunta por que ante la evidente caída en la recaudación que se registrará como consecuencia de la crisis del coronavirus, ¿qué medidas presupuestarias tiene previstas el Gobierno foral? ¿Qué partidas podrían eliminar? ¿Hay algún proyecto que pretenda paralizar o al que tenga decidido renunciar? Bueno, evidentemente esta crisis nos va a afectar a todos, también desde el punto de vista económico. He dicho antes que nos preocupaba la situación de los autónomos, de las pymes, de las empresas, de los trabajadores y trabajadoras de las empresas, porque va a tener una repercusión importante en la economía alavesa. También va a afectar a las arcas públicas y también va a afectar a la recaudación. Si la situación afecta a la actividad económica de las empresas y de las personas y de las familias, también afecta a las instituciones. El Departamento de Hacienda de la Diputación Foral de Álava ha estado trabajando estos días, primero, en la adopción de medidas, en ese decreto normativo de urgencia fiscal urgente, con la redundancia, para atender todas estas necesidades de los sectores afectados y está trabajando también en escenarios para reordenar las prioridades y reordenar el gasto. Evidentemente, ante una nueva situación como esta, las prioridades de la Diputación Foral de Álava cambiarán y cambiará también el sentido del gasto. Eso es evidente, ¿no? Lo iremos viendo a lo largo de los próximos días y semanas. Llega la última pregunta de Iñaki Roldán, de la cadena SER. ¿Es la primera vez en la historia que se suspenden las fiestas de San Prudencio? Pues no le puedo dar respuesta a esta pregunta, pero que yo sepa sí. No tengo ningún dato sobre ninguna suspensión anterior de las fiestas de San Prudencio. No es una decisión fácil suspender las fiestas de San Prudencio, pero evidentemente en esta situación hemos llegado a la conclusión de que no se podía mantener esos actos y que había que proceder, por lo tanto, a su suspensión. Y yo reitero que espero que cada alavesa lo celebre como pueda celebrarlo en función de las circunstancias en las que nos encontremos ese día.